días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el mundo que nos estén escuchando o en el momento en que nos estén escuchando. Hoy les doy las bienvenidas a un nuevo podcast que se llama Transformarnos Positivamente. Y en este episodio quiero hablar de algo que me encanta y siempre cuento esta anécdota y es cada vez que hacemos nuestras primeras intervenciones en empresas a los fines de hacer un diagnóstico organizacional, lo primero que nos dicen todos, esto ocurre casi en el 100% de las intervenciones, cuando preguntamos cuáles son los principales problemas que tienen, todos, independientemente del rol o del nivel jerárquico que ocupen, nos mencionan los problemas de comunicación. Entonces, mi pregunta inmediata cuando todos empiezan a hablar de los problemas de comunicación interna que hay en las empresas, la pregunta inmediata que hago es, ok, bien, ¿y quién comunica mal? Esa es una de nuestras preguntas principales cuando surgen estas inquietudes. Y ahí, bueno, pasa algo que también pasa en la mayoría de las veces y es que todos empiecen a mirar, ¿no? Todos empiezan a mirar para el costado y rara vez la respuesta es yo comunico mal. Y la realidad es que, como yo siempre digo, no nos han enseñado a comunicarnos, ¿sí? Como hoy actualmente en las escuelas se está enseñando educación financiera, educación sexual, educación emocional. En nuestra época no nos enseñaban a todas esas cosas y no, tampoco nos enseñaron a comunicarnos. Entonces creo que la comunicación es un problema, es un mal común, digamos, y mucho más en un entorno de una empresa donde en general hay involucradas muchas personas, muchas áreas, y es un entorno muy complejo el de las empresas, ¿sí? Con una dinámica diaria interesante que hace que todos esos problemas comunicacionales se vean agravados. Y sobre todo cuando tenemos que lograr objetivos, cuando tenemos que generar satisfacción al cliente, cuando apostamos a tener una empresa rentable y esos problemas se ven como mucho más agravados, ¿no? En el día a día. Y acá lo primero que tenemos que pensar es, y que es la pregunta también que nosotros nos hacemos, y así comienzan nuestras intervenciones, que tiene que ver con, primero, para lograr que no haya o disminuir por lo menos esos ruidos o esos problemas comunicacionales, tenemos que entender que las empresas muchas veces ni siquiera tienen definidos líneas jerárquicas y líneas comunicacionales, ¿sí? Lo que en general trabajamos desde una herramienta que se llama organigrama. Entonces, por empezar, no sabemos qué rol cumple cada uno, quién tiene que comunicar y qué, o cuándo tiene que comunicarlo. Entonces, hay cuestiones básicas de fondo que no están definidas que hace que todos esos problemas comunicacionales se agraven o estén siempre a la orden del día. Por otro lado, tampoco solemos tener en las empresas canales comunicacionales definidos. Entonces, no sabemos quién comunica, no sabemos a quién, qué es lo que tenemos que comunicar, cada cuánto, con qué frecuencia, por qué canal, ¿sí? Entonces, hay cuestiones básicas de fondo, al igual que los procesos. Entonces, no tenemos procesos de comunicación. Entonces, todo ese desorden de fondo hace que la comunicación, que en sí misma es compleja, que el ser humano, como yo le decía al principio, no nos enseñaron a comunicarnos, esto hace que el entorno de las empresas se vea con todas estas complejidades y con toda esta falta de definiciones y de orden, hace que la comunicación, por supuesto, se vea muy agravada. Entonces, algunas de las cuestiones que podemos encontrar en el ámbito de las empresas, como para definir algunos puntos claves, ¿sí? Tiene que ver también, como decíamos recién, con la falta de claridad en los objetivos, por ejemplo, ¿sí? Porque muchas empresas enfrentan estos problemas de comunicación, ya que ni siquiera tienen claro un objetivo. No solo un objetivo comunicacional, sino los objetivos empresariales, ¿sí? Entonces, muchas veces los colaboradores necesitamos, ¿sí? Claramente esos objetivos de la organización para poder entender para dónde vamos a dirigir o alinear los esfuerzos, ¿sí? Y de esa manera poder contribuir
al éxito de la organización. Pero si nosotros no tenemos claro hacia dónde vamos, no tenemos claros esos objetivos, que muchas veces están definidos, pero de nuevo no están comunicados, entonces todo eso empieza a generar también problemas comunicacionales, ¿sí? Entonces lo primero que deberíamos hacer es poder establecer metas claras y comunicarlas, por supuesto, de una manera objetiva, ¿sí? Pero no solamente esa primera comunicación, sino que luego hay que hacer un refuerzo, ¿sí? O actualizar regularmente ese proceso de comunicación. Entonces, la definición de los órdenes, de roles, de líneas jerárquicas y líneas comunicacionales, sumado a objetivos claros de la organización, pueden hacer que esos problemas comunicacionales disminuyan, ¿sí? Por otro lado, sabemos que en las empresas está lo que se llama la comunicación ascendente, la comunicación descendente y la comunicación horizontal, ¿sí? La comunicación ascendente, por supuesto, es de abajo hacia arriba. La comunicación descendente es de arriba hacia abajo cuando hablamos de líneas jerárquicas y la comunicación horizontal es entre pares. Ahora, cuando la comunicación descendente, perdón, es ineficaz, esa comunicación que debería al menos fluir de arriba hacia abajo se obstaculiza por algún tipo de barrera jerárquica o por supuesto por falta de habilidades comunicacionales, ¿sí? Sobre todo cuando hay falta de transparencia, falta de honestidad, ¿sí? O esas líneas jerárquicas que muchas veces estamos hablando de altos mandos, gerenciales o mandos medios, cuando hay cuestiones de liderazgo que no están trabajando. Entonces, esto por supuesto va a llevar a generar malentendidos, a una falta de compromiso por parte de los colaboradores. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de falta de habilidades comunicacionales o de ese tipo de barreras jerárquicas que hacen, o esa falta de transparencia, que hacen que esos problemas comunicacionales se vean agravados. O como decimos recién, la falta de claridad en los objetivos, ¿sí? Entonces, acá es fundamental para poder solucionar esto fomentar una comunicación que sea abierta, que sea transparente, ¿sí? Y para ello también, como hablamos al principio, poder establecer determinados canales, ¿sí? Que nos ayuden a la retroalimentación y alentar la participación de todos los colaboradores en esa comunicación. Entonces, si nosotros proveemos un entorno o un espacio, ¿sí? O un clima para que esa comunicación se dé y sea fluida, eso va a ayudar muchísimo a mejorar estas cuestiones comunicacionales de las empresas, sobre todo cuando la comunicación es descendente. Por otro lado, como mencionamos recién, la comunicación horizontal, ¿sí? Que muchas veces es deficiente. ¿Por qué? Porque, de nuevo, podemos pensar en cuestiones de liderazgo entre los departamentos o las áreas o entre los equipos, que muchas veces es un desafío, ¿sí? Sobre todo cuando son organizaciones grandes y mucho más burocráticas. De por sí yo siempre digo que cuando uno trabaja con diferentes departamentos, eso hace diferentes áreas, que por supuesto cada uno de esos departamentos o esas áreas tengan habilidades particulares y muchas veces que estén muy enfocados en sus propios objetivos, ¿sí? El área comercial está enfocado en los objetivos comerciales, el área logística, los objetivos de logística, en disminuir los costos, en eficientizar, cuando de repente el área comercial lo que busca es la expansión, generar más ventas, generar más potenciales clientes. Entonces, esos objetivos que muchas veces son diferentes, hace que muchas veces nos estemos enfocados en nuestras propias áreas y que sea muy difícil la comunicación entre las áreas, ¿bien? Entonces esto por supuesto que genera malos entendidos, ¿bien? Por supuesto que genera una falta de colaboración entre las áreas, una falta de coordinación, ¿sí? Entre los departamentos, y eso hace que impacte en la eficiencia y muchas veces también en la calidad de nuestros procesos o de nuestros productos. ¿Qué sería lo ideal en estos casos? De nuevo vuelvo y presten atención cuando digo en establecer las líneas jerárquicas y definir canales de comunicación efectivos, así como procesos, ¿sí? Podemos hablar muchas veces reuniones periódicas, ¿sí? De coordinación
o herramientas de colaboración en línea, algún tipo de programas de intercambios de conocimientos específicos, ¿a los fines de qué? Y de generar mayor fluidez de comunicación entre las áreas. Entonces, si se fijan, siempre estamos hablando de generar formalidades en los canales, en las líneas, en los procesos de comunicación. También muchas veces la mala gestión de la comunicación cuando sabemos que hay entornos que son cambiantes, que el cambio es permanente. Entonces creemos que una vez comunicamos hace 2 años y medio, que yo hace 2 años y medio le dije. Ahora en los entornos en los que vivimos, sabemos que esa comunicación tiene que ser periódica, tiene que ser regular, tiene que ser instantánea muchas veces. Y en estos periodos de cambio organizacional que suceden, y suceden bastante seguido, muchas veces en lo que son fusiones, en adquisiciones o en algún tipo de reestructuración, por ejemplo, de una organización, esa falta de comunicación que debería ser adecuada, ¿qué puede generar? Y puede generar problemas de incertidumbre, puede generar miedo, ¿sí? Puede generar resistencia al cambio y muchas veces todo ese impacto negativo, que muchas veces creemos que es una cuestión de actitud, que es una cuestión de motivación, y simplemente fue una falta de comunicación en tiempo y en forma. Y acá, digamos, en este punto me paro en lo que es el tiempo, porque muchas veces a lo mejor tenemos establecidos los canales, a lo mejor tenemos establecidos los procesos, pero la comunicación fue a destiempo. Y eso ya hizo que se generara una resistencia, eso ya hizo que hubiera miedo, eso ya hizo que hubiera rumores. Yo siempre digo que cuando la comunicación informal, rumores, ¿cuándo aparece? Cuando no esté la comunicación formal. Entonces, la mejor forma de que esa comunicación informal desaparezca es que prolifere la comunicación formal. En tanto y en cuanto no haya un comunicado formal de un montón de cosas, va a ser indefectiblemente que surja la comunicación informal. Entonces es muy importante que comuniquemos claramente a los equipos cuáles son los motivos de los cambios, de la reestructuración, ir actualizándolos permanentemente acerca de los proyectos, de cuáles son los objetivos, como hablamos recién a largo plazo, y también acá de nuevo abrir un canal de comunicación y feedback para poder escuchar cuáles son esos miedos que están teniendo los colaboradores, ¿sí? Para poder entender cuáles son sus preocupaciones y en función de eso generar una comunicación que sea adecuada. Otra cosa que muchas veces pasa en estos casos y es cuando hay una falta de esa retroalimentación o ese ida y vuelta, ¿sí? Y acá está la famosa diferenciación entre informar y comunicar, ¿sí? Cuando yo informo, yo estoy dando una comunicación a alguien, le estoy diciendo, le estoy contando algo, ¿sí? Le estoy diciendo algo. Ahora, cuando yo no solamente quiero informar, sino que lo que busco es comunicar, ahí lo que se abre es un canal de ida y vuelta, ¿sí? Muchas veces la falta de reconocimiento y la falta de retroalimentación afecta muy negativamente la moral de nuestros colaboradores, de nuestros pares, de nuestros líderes, incluso muchas veces de gerencia. Entonces eso hace que se afecte la comunicación. Y el no haber un sistema efectivo, como recién bien decíamos, de reconocimiento, eso va a dificultar muchas veces la retención, por ejemplo, o como se dice ahora, de la fidelización del talento, y por ende el compromiso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen información. Entonces yo no puedo pedir a un colaborador que se comprometa con una causa que no conoce. Entonces siempre, siempre, y esto es una invitación que les voy a hacer, piensen cuando vean que en sus empresas hay problemas de comunicación, cuando hay comunicación informal, cuando hay miedo, cuando hay incertidumbre, cuando hay falta de compromiso, cuando hay falta de motivación, los invito a que se piensen si tienen establecidas las líneas de comunicación efectivamente, si tienen establecidos canales de comunicación para que eso se genere, si tienen programas de reconocimiento, de feedback, ¿sí? Donde yo al colaborador le informo, si están informados y todos los colaboradores conocen claramente cuáles son los objetivos,
cuál es la visión de la empresa, hacia dónde va. Y también esto me pasa que es muy común, es que me digan, no hace o no trabaja como yo quiero que trabaje. ¿Cuántas veces le contaste al colaborador cómo es que vos querés que trabaje? Entonces, toda esa falta de comunicación que muchas veces empieza y viene desde arriba, hace que se generen muchísimos problemas. Esto nos lleva a la ineficiencia, a la falta de compromiso, a la falta de rentabilidad y que sobre todo que ese día a día sea mucho más complejo, ¿sí? Cuando podemos vivir en un entorno de compromiso, de mayor fidelización de los colaboradores, cuando muchas veces eso que está faltando es nuestra comunicación como dueños y como líderes. Y siempre recuerden no solamente la necesidad de que haya sistemas o metodologías o canales formales de comunicación, procesos de comunicación, sino también la importancia de, además, desarrollar las habilidades de comunicaciones, pero no las de mis colaboradores. Empecemos por desarrollar nuestras propias habilidades como líderes y como dueños de empresa, ¿sí? Y establecer canales y sistemas y procesos de comunicación interna. Bien, dejar abierto el espacio al diálogo, al feedback, escuchar, porque una de las principales cosas que debemos hacer si queremos abrir y mejorar la comunicación de nuestra empresa es poder escuchar. Entonces, les dejo esta invitación, los invito a que definen formalmente los canales, a que definen formalmente las líneas jerárquicas, a que definen formalmente los procesos de comunicación, a que trabajen con sus propias habilidades comunicacionales y a que abran espacios abiertos y honestos de comunicación, donde también la gente se pueda expresar. Eso va a hacer que disminuya mucho la comunicación, sobre todo la comunicación informal, porque si yo no doy espacio a que mis colaboradores conmigo puedan comunicarse, sí o sí, indefectiblemente eso va a llevar a que abran otros espacios de comunicación donde yo no esté involucrado. Y eso es la comunicación informal que muchas veces nos molesta. Contame en los comentarios cuáles son los principales problemas de comunicación que hay en tu equipo de implantes.